Muy bien, 11:32 de la mañana, tal como les habíamos prometido, un reportaje muy especial porque del otro lado de la línea está el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Julio, buenos días, Ante Palma te saluda. Dante, ¿cómo te va? Buenos días a vos y a todos los compañeros amigos que están escuchando hoy, a los compañeros ahí en el piso. Bueno, Julio, muchas gracias, una alegría escucharte después de tanto tiempo. Julio, mira, quiero hacerte algunas preguntas sobre política, quiero escuchar tus reflexiones, pero me siento obligado a preguntarte primero por lo que fue noticia en las últimas semanas, que tiene que ver con el alegato de tu abogado defensor en la causa de vialidad. Mi pregunta es si vos tenés confianza en el accionar de los jueces o considerás, como algunos creen, que efectivamente la sentencia ya está escrita. Mirá, en relación al alegato de Rusconi y de Palmeiro, y donde también colaboró mi compañera Lali, sobre todo en la parte de derecho administrativo, eh, claramente, bueno, uno se siente orgulloso de la forma como han interpretado el debate y fundamentalmente de la forma con que han declarado de alguna manera el fracaso del alegato fiscal, ¿no? De la acusación. Ujú, La ujú, acusación está en un grave problema porque no se relaciona con pruebas obtenidas durante el debate, sino que claramente se avanza sobre incorporar datos de otras causas, todo desparramado, incorporar conversaciones que había tenido López con gente de la empresa Caput y demás que no tienen nada que ver en esta causa. Así ujú, que particularmente satisfecho por haber hecho de alguna manera colapsar el alegato fiscal que fue tan esperpéntico, por llamarlo de alguna manera, tan sobreactuado, con un nivel técnico que aún no siendo abogado uno se da cuenta que viola las más elementales normas del derecho. En relación el famoso tema de que la sentencia está escrita, yo en realidad no tengo expectativas optimistas sobre el fallo, ya ujú. fui víctima en otras dos oportunidades de este tipo de fallos que creo que puede volver a suceder. Lo que no voy a generar la expectativa de que el fallo esté escrito, porque de esa manera les allano el camino a los jueces para Claro. caminar en el sentido de los habituales mandantes, que son el poder real, los mandan a hacer, es decir, a condenarlos. Así que, Ujú. en lo particular, espero que esta sea una excepción y que sea una nueva, un nuevo capítulo en esta historia que debe empezar a escribirse, que es la salida definitiva del lawfare en la Argentina, que otros países, como el caso de Brasil, lo ha superado. A propósito de eso, Julio, y te pregunto, a propósito digo, del lawfare, ¿vos considerás que el gobierno actual podría haber hecho algo más para cambiar esta situación que finalmente parece bastante similar a la que ocurrió durante el gobierno de Macri? Sí, mucho más. Lo hemos visto en la última semana o las últimas semanas con el conflicto del gremio del neumático, en Ujú, donde la parálisis del gobierno fue absoluta. Solamente la lucha de los trabajadores pudo dar vuelta la situación y logrando conquistas que en estos tiempos de la Argentina son impensadas fundamentalmente por la casi nula participación y actitud del gobierno nacional, ¿no es cierto? Pues fíjate vos ujú. mismo el conflicto que hay ahora con los estudiantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Dicen que las pasantías no están destinadas a cubrir el objeto que tienen, que es la especialización laboral de, Ujú, por ejemplo, los chicos que estudian en lenguas vivas o de las escuelas técnicas. sí. Los mandan en muchos casos a realizar tareas que no tienen relación con su formación profesional. El Ministerio de Trabajo no debería actuar, es trabajo esclavo. ¿Desde cuándo se ha visto que menores de edad trabajen gratis en el marco de un supuesto plan educativo? La Ujú, justicia laboral debería actuar de alguna manera impulsada por denuncias del gobierno federal. Y el Ministerio de Trabajo también tiene la policía de aplicación en este tipo de políticas. Así que me parece que es un claro ejemplo de cómo no se actúa. Tenemos un Ministerio de Asuntos Sociales, deberían estar atrás de recomponer las viandas podridas que entrega el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hacer una suerte de análisis socioeconómico de las escuelas
más postergadas, donde van los alumnos de los sectores más pobres de la sociedad, para llevar vivienda como la gente. De nada nos sirve hacer comentarios periodísticos, lo que tenemos que hacer es actuar políticamente a resolver los problemas, claramente, porque si bien el gobierno de la ciudad es el oficialismo en la ciudad y tiene el poder político, el gobierno federal tiene capacidad de actuar en la aplicación de leyes federales y fundamentalmente de aquellas leyes que hacen la protección del trabajo, que en la Argentina ha costado tanto llevar adelante, que fue producto de verdaderas luchas cívicas. El caso de General Perón en el año 43 y en el año 45, cuando pudo crear e impulsar la creación de la justicia laboral con la oposición de toda la oligarquía. Parece que vamos tendiendo, fíjate que Macri donde pega siempre esa supuesta mafia de la justicia laboral. ¿Por qué? Sí. Porque quieren volver al preparismo, al año 43. Julio, hoy se está cumpliendo un mes de lo que fue el atentado a Cristina. Mi pregunta sería si vos estás, si vos crees que estamos ante la posibilidad de una escalada de la violencia y si este fuera el caso, ¿a qué adjudicás el origen de esta violencia y por qué una escalada en este momento? ¿Y a vos qué te parece? Intentaron matar a la vicepresidenta de la República. Sí. Y vemos que la causa va para adelante, para arriba, para abajo, vos ves que tienen detenido un montón de gente, pero no hay, desde el punto de vista de la sociedad, no hay ningún tipo de esclarecimiento. ¿Y a qué lo atribuís vos, digamos? ¿Por qué se sucede esto ahora? ¿Por qué hay una escalada ahora? ¿Cuál fue el origen, en todo caso, de todo esto? Que no hubieran impulsado, Cristina no se hubiera presentado como querellante, la causa estaría en default. La rotura y la pérdida de los archivos del teléfono de Sabac Montiel es un escándalo, es un verdadero escándalo. Ni que hablar, por ejemplo, la escena de pugilato entre mujeres, de agresión de una mujer a otra, y después la lengüita con un cuchillo. Bueno, hay una escalada que está en pleno proceso de desarrollo, claramente. Julio, te cambio de tema a propósito de unas declaraciones que habrían sido en off de Lula en contra del acuerdo del FMI. Se refirió a Alberto, se refirió al acuerdo que hizo Argentina. Sé que tenés una posición tomada al respecto, entonces quería preguntarte qué es lo que pensás vos, si vos pensás que se podría haber hecho o se podría o no haber firmado el acuerdo o haber firmado un acuerdo distinto, cuáles son las consecuencias de eso. No, lamentablemente creo que lamentablemente la decisión de Máximo Kirchner de no apoyar el acuerdo no fue apoyado por el bloque, casi en una especie de semejanza a la soledad que tuvo Máximo en esos días a la que tuve yo cuando me desaforaron. Digamos, lo mío fue un tema menor en términos de daño económico, fue muy importante en términos institucionales. Pero la verdad que yo inclusive saqué un hilo de Twitter cuando hizo declaraciones Santoro en el sentido que este gobierno no tenía hecho de corrupción, tiene uno de los hechos de corrupción más grandes que haya sucedido en la historia argentina, que fue el avalar el escandaloso acuerdo que con el fondo llevará adelante el expresidente Macri cuando sacaron la ley donde admitían como legítima este endeudamiento escandaloso que, de acuerdo a los dichos de Claver Carone, ahora destituido del Banco Interamericano de Desarrollo, condujo a la Argentina a un proceso de desposesión y de entrega nunca visto. Es un escándalo de corrupción enorme, gigantesco, el que cometió Macri y te diría casi en similitud el hecho de haberlo consentido y no haber hecho las denuncias penales correspondientes a nivel nacional e internacional. Ahora, Julio, se ha instalado desde siempre, diría yo, que desde los sectores antiperonistas, que el peronismo es algo así como un partido que se puede reducir a una lógica clientelar de repartir dinero o en este caso planes por votos. Sin embargo, en una de las últimas intervenciones de Cristina hace ya algunas semanas, ella fue muy crítica del manejo de los planes, incluso
se dirigió directamente al movimiento Evita, que en buena parte controla el Ministerio de Bienestar. Digo, ¿cuál es tu posición respecto a qué hacer con los planes sociales en la Argentina? Mirá, el peronismo es un movimiento de masas y lamentablemente desde el kirchnerismo, más que desde el kirchnerismo, desde el Frente de Todos, se genera un discurso de protesta, pero de alguna manera literario, y de ninguna manera conlleva a la movilización de las masas en la lucha activa por sus reivindicaciones. Creo que esta semana, y lamentablemente no fue impulsada desde el peronismo, sino de otros partidos, vimos el triunfo épico del gremio de neumático ante la cerrazón patronal. O sea, creo que hay que volver a masas militantes activas y movilizadas, y no masas mendicantes que estén en manos de 4 o 5 vivos que hacen negocio a partir de un supuesto aprovisionamiento de comida hacia el pueblo argentino que está en situación de pobreza. Julio, te hago la última y te agradezco estos minutos. Quería llevarte al área de energía, naturalmente, y quería preguntarte cuál es tu posición respecto a este proceso que comenzó hace ya algunas semanas de quita de subsidios para los servicios de energía, y preguntarte si más allá de esta situación puntual, vos creés que hay un proyecto de largo plazo en el gobierno en materia energética para alcanzar la soberanía energética. No, no hay proyecto de largo plazo. El gasoducto Néstor Kirchner, lamentablemente le han puesto el nombre del expresidente, que era la antítesis. El objetivo del gasoducto claramente es exportar energía. Y Néstor Kirchner quería una energía al servicio de la producción, del consumo popular, es decir, tener energías asequibles al bolsillo de los consumidores, a los efectos de que esos consumidores tuvieran las posibilidades de generar el círculo virtuoso del consumo a partir del crecimiento del mercado interno, de la industria nacional. Lamentablemente nosotros con el gasoducto lo que le estamos financiando a los que están sacando el gas y el petróleo en Vaca Muerta para que lo exporten. O sea que no hay un proyecto a largo plazo, un proyecto energético nacional como el que presentamos nosotros en el año 2004. Bueno, más claro en este aspecto no se puede ser. Respecto a la segmentación tarifaria, veo con vergüenza, que es la quita de subsidios, sí. Veo con vergüenza de que hay publicidad en los medios diciendo que es un hecho de justicia social la segmentación tarifaria, terminan diciendo Presidencia de la Nación, con una locutora que tiene una cadencia muy particular para hablar, que no es una crítica a ella, pero es muy fácil de identificar. Lo que sí te digo es que hoy a la mañana me enteré, ahora hace un ratito, escuchando la radio, que han suspendido para el mes de septiembre la segmentación, por lo menos en las concesionarias que rige el ENRE, que son las del área metropolitana de Buenos Aires y capitales del norte y del sur esencialmente, suspendido la aplicación de la segmentación porque hoy creo que han aumentado los combustibles, o el lunes. Este mes, bueno, venimos con un 7% prácticamente de inflación que sería superando el 10%. No es que dicen que lo aplican, piden que las empresas no apliquen el aumento porque todavía no han realizado el relevamiento socioeconómico de sus consumidores. ¿Desde cuándo a mí la empresa de Norte de Sur me va a venir a ver lo que yo gano, dejo de ganar, o lo que tengo, dejo de tener, para aplicarme o no la quita de subsidios? Es una barbaridad. Han usado ese argumento de demora de las empresas en identificar o en chequear a aquellos consumidores que están en condiciones de ser eliminados del subsidio, y ahora están en un berenjenal que no saben ni para adelante ni para atrás. Lo han suspendido por el mes de octubre, pero en noviembre va a venir. Y evidentemente este mes va a ser feroz en términos de aumentos si hubieran aumentado las tarifas de energía y de eléctrica y de gas. Ni que hablar del combustible que va a aumentar esta noche. O sea, lamentablemente antes Shell era la que se ponía en la punta, por ejemplo, y Néstor Kirchner salía a debatir y a pelearle el aumento, y bueno, YPF aún en manos de Repsol sería el lineamiento tarifario que nosotros pedíamos. Ahora YPF es la que se pone al frente de... Es una locura. Igualmente, han dicho que han firmado
un convenio con la empresa Petronas que es secreto, no se conoce qué es lo que va a invertir Petronas, para qué va a invertir Petronas y cuál es el valor agregado que va a dejar en el país o a las cadenas de valor en el país ese acuerdo. No lo sabemos. Julio, te mando un abrazo grande. Gracias, Dante, un abrazo para vos y todos los que te escuchan. Chao. Muchas gracias. Era Julio Devido, una nota, una nota bárbara que, bueno, que espero que hayan podido escuchar. Si ese no ha sido el caso, si la agarraron ahí empezada, en un ratito la vamos a subir a nuestras redes. Un montón de definiciones muy interesantes, por cierto, así que valía la pena escucharlo y poder charlar y hacerle algunas preguntas, insisto, más allá de la cuestión judicial, que me parece menor en estos casos, no solo la experiencia que tiene debido en la gestión, sino además su mirada del largo plazo de la política, del peronismo, es una mirada que vale la pena, digo, tener en cuenta.